Buenas noches, doctor. El día de hoy tenemos el agrado de presentar una clase sobre el contrato de arrendamiento y sus elementos específicos. Contamos con la participación de nuestro docente Fernando Bravo y los estudiantes Lenin Cárdenas, Natalie Cáceres, Ashley Miranda y quien les habla Camila Cajamarca en calidad de moderadora. Continuamos, doctor. Doctor, está su audio apagado. Muchas gracias. Muy buenas noches. Les decía que gusto volver a compartir con ustedes y hablar un tema tan relevante como el contrato de arrendamiento y algo creo que de uso habitual dentro del día a día dentro de nuestra sociedad. Permítame, por favor, voy a compartirles el material a revisar el día de hoy. Vamos a iniciar. Como podemos ver, vamos a hablar de un contrato de arriendo y empecemos. Mi estimado Lenin, ¿qué nos dice el artículo 1856 sobre la definición del arrendamiento? Nos dice, arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la, la una a conceder el goce de una cosa o a ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar por este goce. Por este goce, obra o servicio de un precio determinado, salvo lo que dispone las leyes del trabajo y otras especiales. Perfecto, gracias. Me parece que está bastante claro, ¿no es cierto? Y como aquí podemos leer, y nos ha apoyado Lenin leyendo esta definición, algo muy importante, vale recalcar que es un contrato entre dos partes que se obligan recíprocamente, como menciona aquí, la una en conceder el goce de una cosa o ejecutar una obra o prestar un servicio y la otra a pagar este goce. Vamos a ver ejemplos, luego vamos a detallar, pero para mencionar solamente uno, por ejemplo, podemos tener el caso cuando existe un arrendamiento, cuando en este caso existe un arrendador y un arrendatario, el arrendador presta en su momento el servicio, presta su bien, y el arrendatario va a tener el derecho al goce del mismo, por el cual se va a fijar un precio determinado como menciona en este artículo. Vamos a continuar. Algo muy importante también indicar los elementos del contrato de arrendamiento. Ponemos tres partes principales, son sujetos, objeto y el precio. Aquí hacemos referencia de los sujetos. Creo que por lógica vamos a entender aquí que va a existir un arrendador y un arrendatario. Por dar un ejemplo, Juan es el arrendador y un ejemplo, a lo mejor María es la arrendataria, dentro de los elementos del contrato del arriendo que se va a tener que estipular en el mismo. El objeto, bienes corporales o incorporales. Por darles un ejemplo, también cuando hablamos de bienes corporales o incorporales, hablamos del objeto que se va a arrendar. Puede ser un bien mueble, un bien inmueble, a lo mejor un departamento, una casa, a lo mejor una maquinaria, una impresora industrial. Y hay casos, el objeto, y como bien menciona aquí, el precio en dinero frutos. ¿Qué es lo que se va a cancelar? ¿Cómo, cuál es la cuantía que se va a pagar? ¿Cómo se determina esto? Por ejemplo, va a haber, en el mismo ejemplo que daba un inicio, que Juan le arrienda el departamento a María, se estipula un precio mensual de $500 que se va a pagar cierta fecha, donde queda indicado en un contrato. Entonces, estos elementos son los fundamentales, los principales que deben haber, por lógica, ¿no es cierto? Arrendador, arrendatario, el objeto, bienes corporales e incorporales y también lo que hablamos de el precio. Por favor, mi estimada Camila, ¿qué nos dicen obligaciones del arrendador del artículo 18, perdón, sí, 1865? Ya, doctor. Obligaciones del arrendador, artículo 1865. Entregar al arrendatario la cosa arrendada, mantener el estado de servir para el fin a que ha sido arrendada, a librar el arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. Perfecto, gracias. Y para que esto esté más claro, está dentro de lo que menciona el artículo 1865, entregar al arrendatario la casa arrendada, por supuesto que es obligación del arrendador, ¿no es cierto? Por supuesto, también mantener en estado de servir para el bien al que ha sido arrendado y como también a librar al arrendatario de toda turbación o embarazo en el goce de la cosa arrendada. ¿Qué queremos decir aquí? Por ejemplo, que no exista ninguna afección por terceros.
Es obligación del arrendador buscar, por ejemplo, si me alquilo un departamento, me arrenda el departamento, que a lo mejor no existan intereses de por medio de terceros, a lo mejor que vengan familiares, por dar un ejemplo, a lo mejor personas que a lo mejor tengan algún tipo de afinidad con con el arrendador, el hecho que quieran ingresar a la casa o algo, entonces debe estar libre de perturbación, incluso que el bien no tenga ningún tipo de inconveniente personal ni legal, que en su momento el arrendador, o perdón, el arrendatario pueda gozar sin ningún tipo de inconveniente. Mi estimada Ashley, ¿qué nos dice en obligaciones vuelta del arrendatario? Los artículos 1879 y 1889. Claro, doctor, dice usar el bien conforme al contrato, conservarlo en buen estado como el cuidado de un buen padre de familia, reparaciones locativas. El arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino de la culpa de su familia, huéspedes y dependientes. Y también es responsable de pagar la renta. Perfecto, gracias, Ashley. Partamos de lo que desde el primer punto, usar el bien conforme al contrato. Si, por ejemplo, yo arriendo, y luego vamos a ver, arriendo un bien para uso, a lo mejor en el contrato se estipula que voy a vivir con mi familia, tengo que darle ese uso, valga la redundancia. No, no es factible si yo a lo mejor le arriendo para vivir y a lo mejor hago de este lugar un local comercial o subarriendo o utilizo el bien a algo que no estaba conforme al contrato. Conservarlo en buen estado, por supuesto, es obligación del arrendatario conservar en las condiciones que fue recibido. Reparaciones locativas son las reparaciones pequeñas que hablamos que pueden darse incluso por el mismo uso, como también el arrendatario es responsable no solo de su propia culpa, sino también de su familia, huéspedes y dependientes, porque queda bajo su responsabilidad. Sí, a lo mejor tiene hijos, a lo mejor tiene visitas, como menciona aquí, huéspedes o dependientes, o alguien que dependa de esta persona y por algún tipo de negligencia causó algún daño en el bien, es obligación del arrendatario ser responsable, cuidar su casa y por supuesto también pagar la renta. ¿Sí? Vamos a continuar. Mi estimada Natalie, por favor, ¿qué nos dice de los derechos del arrendador? Los derechos del arrendador es exigir el pago de la renta y finalizar el contrato por incumplimiento. Gracias. ¿No es cierto? Yo como arrendador, por supuesto, porque es mi bien, porque estoy prestando, porque así se estipuló en un contrato, yo estoy cumpliendo con mi parte de prestar mi bien, ya sea mueble o inmueble, se está dando el goce del bien. Lógico, tengo que exigir el pago de la renta, la cual fue estipulada del contrato, según la fecha, según la cuantía, es decir, las condiciones las cuales fueron pactadas desde un inicio, así también como finalizar el contrato por incumplimiento, que eso también se puede estipular dentro del contrato, se puede a lo mejor dar ciertas fechas de pago, el tema del cuidado del bien, se puede tener ciertas indicaciones netamente en el contrato, las cuales pueden darse por finalizado por algún tipo de incumplimiento. Conversa con usted mismo, Natalie, ¿qué nos dice de los derechos del arrendatario? Derechos del arrendatario. Usar el bien, exigir reparaciones y pedir indemnización. Gracias. Sí, lógico, ¿no es cierto? Si yo estoy cancelando, este fue el contrato al cual llegué desde un inicio, tengo derecho a usar el bien al cual estoy pagando, según se estipula en el contrato, a exigir reparaciones. A lo mejor está fallando algún tipo, a lo mejor tiene un problema en el alcantarillado, el agua potable, alguna conexión eléctrica, tiene algún tipo de inconveniente. Tengo el derecho de exigir esa reparación y de ahí viene incluso el hecho de pedir indemnización. Por dar un ejemplo, si soy el arrendatario y existe un problema de la calefacción, estoy pasando invierno, o a lo mejor el tema de calefacción no sirve, esto acarrea problemas a mi salud, incluso pongo en conocimiento del arrendador que tengo este problema y que no es reparado, y a raíz de esto tengo algún tipo de enfermedad. Es más, a lo mejor yo también tengo que cubrir, qué sé yo, traigo, digo que estoy con problema de calefacción, traigo unos calefactores portátiles, gasto y en su defecto no tuve la respuesta por parte del arrendador, tengo derecho a pedir una indemnización. Primero voy a pedir una indemnización por el hecho de los gastos que tuve.
Sí, gasté, digamos, el tema de salud, gasté también el tema de los calefactores y también tengo derecho a exigir una indemnización porque no tuve derecho al goce del bien el cual estoy cancelando. ¿Sí? Para continuar, y algo bastante claro, la finalización del contrato, ¿qué nos dice Lenin sobre la finalización del contrato, la finalización del artículo 1891? Mm, ya, doctor. Finalización del contrato, artículo 1891. El arrendamiento de las cosas inspira de los mismos modos que los otros contratos y, y especialmente por la destrucción total de la cosa arrendada, por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo, por la extinción del derecho del arrendador según las reglas que más adelante se expresarán, por decisión judicial en los casos que la ley ha previsto. Gracias, Lenny. Sí, creo que está bastante claro para todos. Por supuesto, se va a acabar, se finaliza el contrato si ya no hay cosa arrendada. Ya no hay cosa por arrendar. Por destrucción total de la cosa arrendada. Recalco, puede ser mueble, puede ser inmueble. Lógico también, ¿no es cierto? Por la expiración del tiempo estipulado por la duración del arriendo, del contrato de arriendo, se estipule a un año, se tiene que finalizar en el año. Posterior a ello, a lo mejor renovaré con ciertas condiciones y bajo los intereses de las dos partes. Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que, bueno, ya vamos a revisar, y también por disposición judicial, en los casos que la ley ha previsto, algún tipo de inconveniente hubo, dentro del mismo contrato se estipularon ciertas condiciones, las cuales fueron incumplidas, tiene todo el derecho el arrendador de exigir, o a lo mejor el arrendatario, de igual manera, y en su defecto habrá una decisión judicial por la cual se dará por finalizado el contrato. Y para terminar, vamos a ver algo también no menos relevante. Dentro también de los contratos hablamos de la diferencia entre un contrato de arrendamiento de índole civil como también de índole mercantil. Aisli, por favor, ¿a qué hacemos referencia cuando decimos arrendamiento de índole civil? ¿Qué nos dice la diapositiva? Claro, doctor. La diapositiva de contrato de arrendamiento índole civil dice, no suele tener ánimo de lucro, sino que busca satisfacer una necesidad entre dos partes y es regulado por el Código Civil ecuatoriano. Gracias. Natalie, ¿qué nos hace referencia el contrato de arrendamiento de índole mercantil? Contrato de arrendamiento de índole mercantil. Siempre tiene el fin de lucrarse, es decir, que hay ánimo de lucro, y es regulado por leyes mercantiles como el Código de Comercio ecuatoriano para actividades comerciales. Gracias. Y voy a ser bastante concreto con esto para que tengamos todo bien claro. Partamos de algo entre las diferencias. Por ejemplo, la naturaleza del arrendamiento. Cuando hablamos de índole civil, puede ser que arriendo para mi familia. ¿Sí? Cuando hablamos de índole mercantil, estoy arrendando más bien para uso comercial, me quiero poner un negocio, oye, algo netamente que puede darse así. También en el índole civil, hablamos que esto se puede celebrar entre dos personas físicas, más no comerciales, todo lo contrario, el índole mercantil. A lo mejor aquí este tipo de contratos ya los firman incluso no solamente una persona natural, sino también una persona jurídica por el mismo entorno de cuál va a ser utilizado el tema del arrendamiento. También tenemos, por ejemplo, la regulación, algo muy relevante que aquí mismo menciona. En el arrendamiento de índole civil está regulada por el Código Civil ecuatoriano de nuestro país y en su defecto el índole mercantil es el Código de Comercio ecuatoriano. Como también, por ejemplo, la duración. eh, en el tema del índole civil puede ser un poco más estable, incluso más duradero. En el índole mercantil, por el mismo entorno, porque es un negocio, porque es algún tipo de comercio o algo, puede durar menos o está sujeto a ciertas condiciones que pueden variar durante el tiempo que se lleve este tipo de contrato. Como les decía, un ejemplo está bastante claro. Índole civil puede ser un domicilio, algo común, un departamento. Índole mercantil, como su nombre ya incluso lo dice, es para a lo mejor algo comercial, un local comercial o algo por el estilo. Es lo que les puedo explicar, mis queridos estudiantes. Es un tema bastante relevante, como les decía desde un inicio, y para uso, creo, habitual dentro de las acciones y los contratos que se llevan dentro de la sociedad. Les doy la palabra a mi estimada Camila. Bueno, como bien lo mencionó nuestro docente, el contrato de arrendamiento es un acuerdo legal en el cual una parte, que sería el arrendador, cede el uso y el goce de un bien
y la otra parte que es el arrendatario a cambio de un pago periódico generalmente denominado renta. Este contrato se puede aplicar tanto en los bienes muebles como inmuebles y debe cumplir ciertos requisitos o elementos como lo había mencionado nuestro doctor. Ahora bien, continuamos con las preguntas, Lenin. Ayúdenos. ¿Cuáles son los elementos esenciales de un contrato de arrendamiento y qué requisitos debe cumplir para que sea válido legalmente? Claro, con gusto. Respondiendo a su pregunta, los elementos esenciales de un contrato de arrendamiento son aquellos que sin los cuales el contrato no puede existir. Estos elementos son el consentimiento. El consentimiento debe ser libre y voluntario. También tenemos el objeto, como lo explicó el doctor, es el bien que se arrienda. El objeto debe ser determinado o determinable, es decir, debe ser posible identificarlo con precisión. El objeto también debe ser lícito, es decir, no debe estar prohibido por la ley. Y como último también tenemos el precio, que es la compensación que paga el arrendatario al arrendador por el uso del bien arrendado. Además de los elementos esenciales, para que un contrato de arrendamiento sea válido legalmente, debe cumplir con los siguientes requisitos, que son la capacidad de las partes. Eh, Tanto el arrendador como el arrendatario deben tener la capacidad legal para contratar. Esto significa que deben ser mayores de edad y no estar incapacitados legalmente. También tenemos que debe haber formalidades. El contrato de arrendamiento puede ser verbal o escrito. Sin embargo, para mayor seguridad jurídica, se recomienda que el contrato se celebre por escrito. Y también tenemos el contenido. El contrato de arrendamiento debe contener como mínimo los siguientes datos. Por ejemplo, identificación de las partes contratantes, descripción del objeto del arrendado, el precio, el plazo y los derechos y obligaciones de las partes. Eso sería todo. Perfecto, Lenin, gracias. Ashley, ¿qué derechos y obligaciones tiene tanto el arrendador como el arrendatario dentro del contrato de arrendamiento? Mm, claro, bueno, los derechos del arrendador podemos decir que son, él recibe un canon de arrendamiento puntualmente, también puede inspeccionar el bien inmueble con previo aviso, pero él también puede solicitar garantías por posibles daños que se hagan en el inmueble y también podría terminar con el contrato por incumplimiento del arrendatario. En cambio, al contrario, los derechos del arrendatario son el uso y goce pacífico del inmueble, siempre y cuando le cuide como si fuera el propio dueño y se haga igual responsable de él o de las acciones que haga sus familiares, visitas, como ya lo dijimos en la clase. También él puede exigir, los derechos de él son que también puede exigir las reparaciones necesarias en el inmueble, el derecho a la renovación del contrato en ciertos casos, siempre y cuando se cumplan todos los acuerdos que hayan quedado al momento de firmar el contrato, y la recuperación de su garantía al finalizar el contrato, si es que no hay ninguna alteración de la casa, ningún daño. Y también con respecto, en cambio, a las obligaciones del arrendador son entregar un inmueble en condiciones habitables, mantener el inmueble en buen estado, eh, garantizar el uso pacífico del mismo y también realizar las reparaciones que sean necesarias, siempre y cuando estas no sean menores, y ya que estas uno tiene que arreglar el arrendatario. Y las obligaciones, en cambio, del arrendatario es pagar puntualmente la renta, el acuerdo que se hayan quedado en común acuerdo, usar el inmueble según lo establecido en el contrato, mantener el inmueble en buen estado, como ya lo dije, y devolver el inmueble en las mismas condiciones que él los recibió, para de esta manera igual poder recibir la garantía, como ya lo mencioné. Perfecto, Ashley, muchas gracias. Natalie, ayúdame por favor con esta pregunta. ¿Cuáles son las causas más comunes de terminación de un contrato dentro de un contrato de arrendamiento? Ya, dentro de las causas más comunes tenemos primero por la destrucción total de la cosa arrendada, es decir, si el bien que fue objeto del contrato de arrendamiento es destruido totalmente, es- se da por terminado el contrato ya que este objeto deja de existir.
Esto ya sea por un incendio, por un terremoto, por una inundación, como veíamos en clase. También por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo, es decir, tanto el arrendador como el arrendatario firmaron este contrato por un año, llega el año, se cumple el contrato y se expira el contrato. También por la extinción del derecho del arrendador. Esto es cuando, por ejemplo, si el objeto del contrato de arrendamiento es una casa, pero esta casa es vendida a otra persona. Entonces se expira el derecho del arrendador a seguir con el contrato de arrendamiento y por eso se expira. Y por último, también es por decisión judicial en los casos en los cuales haya un incumplimiento de obligaciones tanto del arrendador como o del arrendatario, que en el caso que no pague la renta, o en un caso de un embargo, entonces también se puede dar por terminado el contrato de arrendamiento. Perfecto, chicos, gracias por sus respuestas, han sido muy concretas y eficientes para poder uno tener en cuenta en la vida cotidiana. Como conclusión, se puede dar de este tema que el contrato de arrendamiento es un instrumento legal fundamental que se regula por una cesión temporal de un bien a cambio de una renta, estableciendo derechos y obligaciones claras y precisas tanto para el arrendador como para la parte arrendataria. Su correcta redacción y su cumplimiento garantiza lo que es la seguridad jurídica y previenen conflictos entre ambas partes. Para que este contrato sea válido y efectivo, es esencial que se incluya elementos específicos, como mencionó nuestro doctor, como la identificación de las partes, el objeto del contrato, la duración, el monto del arrendamiento y las condiciones del uso del bien. Y además de esto, se debe contar con las cláusulas bien definidas para que ayude a evitar los malos entendidos y también faciliten la resolución de ciertas disputas. Eso ha sido todo por esta clase, doctor. Espero que haya sido de su agrado. Gracias. Queridos estudiantes, me despido, una muy buena noche, quedo conforme, me parece que todo ha quedado bastante claro.